¿Todo andan? Bien. Bien. Este es un nuevo programa de Espacio Abierto de la Abogacía. Un nuevo ¿Sí? programa. Es un nuevo programa, Espacio Abierto de la Abogacía, acá desde el Centro Creativo El Obrador, Bartolomé 1670, cerca del centro, por tribunales. Cuando uno anda, pasa por acá, ve las obras de arte, las exposiciones, las cosas que están sucediendo lindo. y sigue su recorrida. Pocos abogados hacen tribunales, a pie se hace tribunales digitalmente ahora, pero bueno, es una oportunidad para tener un relax cultural dentro de la urbe. ¿Cuánto se necesita? Tenemos la producción de nuestro querido amigo Peter Rosenmacher y en la conducción técnica nuestro amigo Juan Biagini, que es el que está conduciendo este barco en este momento para ver hacia dónde nos deposita. Y Así está que Nati bueno, ¿cómo también, andan? Nati ¿Cómo anda González. Valeria? ¿Cómo anda Yelén? Bien. ¿Qué tal? ¿El finde? Muy bien. ¿Fueron a votar? Fui a votar. Sí, claro, por ¿Y? supuesto. ¿En capital o provincia? En provincia, En provincia. ¿La tercera, las dos? Tercera, Sí. Almirante Brown. Almirante La Brown. Matanza, y estuve fiscalizando también. Ok. ¿Y cómo fue la fiscalización con el tema de la BUP? Bastante ágil el tema de la BUT. Bastante Pero no, ágil. digo la No, fiscalización. Cuando abrían la boleta, ¿era fácil identificar el voto? Era fácil de identificar el voto por el tema de que tampoco había tantas. Se polarizó bastante también la No, pero viste que antes contienda, vos digamos. abrías la boleta y decía lista 3, lista 2, lista 4, y le ibas acomodando en pilita. Ahora, ¿qué hacían con la boleta cuando tenía...? Había, pues yo estuve revisando varias mesas, algunos hacían eso, otros... Y pero si votaban... Ah, porque había un solo voto, algunos, perdón. hacían, Claro. algunos hacían eso, iban ordenando. En cada provincia era fácil. En caso provincia. Y si no, otros hacían también, dependía de los presidentes de mesa, abrían el voto y lo ponían ya en el... Anotaban, como en el PRODE. Esos cierres fueron más lentos que los que hacían esto. Ok. O sea, Por dependía pila de mucho. cruces, digamos. Era más rápido. Claro. ¿Vos también estuviste fiscalizando? No, yo estuve como acompañamiento cívico desde la Universidad Nacional de Rosario, que hizo algunos convenios con otras universidades, Ajá. viendo cómo era la experiencia del BUP con los delegados de las escuelas. A mí me tocó Almirante Brown, así que recorrimos ¿Y varias. cómo fue? ¿Y cómo fue? Estuvo muy ordenado. Lo que me llamó la atención, que lo describieron la mayoría de los delegados, era la colaboración de los fiscales, que aunque sean de distintos partidos, con las autoridades de mesa, se generó una linda coinonía en términos de administrar rápidamente la elección y hacerla que sea fácil, ligera, transparente. En Estuvo bueno Capital, por lo menos la mesa que me tenían tocó dos a mí, categorías ahí. había dos categorías, entonces el que te daba la boleta, porque uno te recibía el documento, buscaba, el otro te daba la boleta y te decía, no se olvide de poner dos Dos crucecitas. cruces, claro. Y después la boleta la dobla en uno y en dos. Bueno, bien, ¿Viste? Tenía explicativo. dos dobleces, Claro. primero la doble en uno y después la doble en dos. Claro. Y ahí ibas a votar, te daban la lapicera. Yo no hice tilde, hice ni cruz, taché todo el cuadradito de... Para que no quede Preto, duda. para que no quede duda. ¿Vos cómo votaste? ¿Con tilde o con puse cruz? puse cruz. ¿Y vos? Sí, también con Crucecita. cruz. Sí, crucecita. Sí. Bueno, una experiencia nueva. Tenés los resultados ahí. No, sí, pero más allá de los resultados, que después viene nuestro amigo Mano Zunino, bueno, sí, que claro. me desafió hoy, me mandó el último informe electoral que él hizo y me dijo, tomame elección. Así que cuando venga vamos a estuvo comparar. bastante acertado. Vamos a comparar ¿Viste que la lo que última él vez? dijo que iba a pasar con lo que bueno. pasó. Total. Porque viste que todos dicen las encuestas le erran. Más o menos le erran. Sí, no. Le erran capaz que en el porcentaje, porque obviamente a una semana antes que se hace la última encuesta hay gente que todavía está indecisa. Y mucha gente que vota y cambia al último momento y define en ese momento qué es lo que va a hacer, Exactamente. digamos. Y es muy importante lo que pasa en la última semana de elecciones. Total. Pero lo que yo quería traer hoy a la mesa para charlar un rato era la experiencia de la democracia. La Argentina es un país con una tradición democrática muy fuerte, con grandes y altos niveles de participación, si bien hoy la participación es un poco menor que la que había años Sí. anteriores, pero sigue siendo una participación muy alta. Y cambiamos los sistemas electorales. En la Argentina hoy conviven 4 o 5 sistemas de votación diferentes. Y en todos se practica la transparencia. No hay discusiones sobre fraude, habrá alguna cosa menor, pero todos legitiman las elecciones, todos validan los resultados electorales cuando ganan y cuando pierden, ¿no? Sí, que es Pasó hace importante. poco en la provincia de Buenos Aires, ganó el oficialismo de la provincia por 14 puntos, el perdedor reconoció el resultado con una boleta partidaria. Esta vuelta fue al revés y pasó exactamente lo mismo. Nadie discutió el punto y pico. Sí, nadie discutió, pero yo te digo sinceramente, es como que quiero ver también esto, qué pasó, cómo fue la afectividad en el escrutinio, si influyó o no con el tema de la boleta única ¿Y papel. por qué va a influir? Porque realmente es un sistema nuevo. Yo no pongo en duda ¿Pero que que haya influyó en sido... qué sentido? Que influyó, porque
A mí me llama poderosamente la atención y esto le llama mucho la atención a muchísima gente con la que yo charlé y me trataba de encontrar explicación de por qué se había perdido en la provincia de Buenos Aires, hace unos meses se había ganado por arriba de los 14 puntos la diferencia. Porque hay distintos. Primero que hay un padrón. Obvio. Primero hay un padrón electoral diferente. Sí, total. Primer dato. En las no elecciones votaron los provinciales extranjeros. No votan Claro. 300.000 personas Totalmente. que votan en las provinciales. Segundo dato es que aumentó la participación y hubo casi 300.000 nuevos votantes. Sí. Tercer dato objetivo, viendo la provincia de Buenos Aires, me estás Sí, adelantando sí. lo que vamos a discutir con Zunino, es que desaparecieron las terceras fuerzas. Claro. Que existieron hace. Entonces, cuando vos sumás esas tres condiciones, da el nuevo resultado. Pero por eso, ahí yo lo que quiero Pero no es un problema del sistema electoral. No, pero yo quisiera incluir en esos ítems que vos nombras también cómo influye el nuevo sistema electoral en el electorado y en el En escrutinio. el elector. Total. O sea, me Como encanta esa ¿Pero por qué? tendencia ¿Por qué? de ¿Por que qué puede decís llegar a cómo cambiar. influye? ¿Qué puede influir? Si es lo mismo Y llevar es la un boleta de sistema- tu casa no, o hacer una cruz. No sé si está en lo mismo, por eso te digo que me Ah, ¿no? gustaría ¿Por qué? saber. Y porque es ejercer de otra manera el voto. Ok. Bueno, o sea, por eso me gustaría saber podríamos- en algún momento los informes que por ahí va a determinar las universidades, cómo se fue moviendo, Pero- cómo se fue haciendo, cómo se fue el escrutinio, porque el escrutinio fue bastante rápido, la verdad. Sí, claro. Yo Hubiera no sido dudo. rápido igual con una boleta partidaria. Sí, Lo que hubiera sido puede es más ser. confuso para el elector porque las... Había demasiada Claro. oferta electoral, no hubo primarias, entonces Exacto. también había mucha diversidad. Igual lo que yo quería traer a la mesa es algo que me parece que tenemos que pensar. Es primero qué es la democracia, ¿no? ¿Qué es el sistema democrático de gobierno y de elección, ¿no? El primer dato es que la democracia es aceptar las diferencias. Y la democracia tiene que permitir o pelear o defender, aceptar lo que el otro dice. Y cuando yo gano, me pongo contento y tengo una ventaja sobre el que perdió, y cuando pierdo, también me pongo contento. No puedo perder, pero sí porque hubo la decisión El del ejercicio pueblo y democrático. el ejercicio popular de que nos guía hacia dónde tenemos que ir. Entonces, a mí me parece que las dos fuerzas mayoritarias, que son las responsables máximas de lo que suceda con el sistema democrático, ambas actuaron dentro de lo razonablemente lógico después de una elección como la que hubo, donde se elegían legisladores, no se elegía presidente o claro. vicepresidente. Y claramente en el juego de fuerzas queda una nueva realidad en la Cámara de Diputados y Senadores de la Argentina que va a marcar el rumbo del país para los próximos 2 años. Esto tiene que ver con cuál es la agenda que se votó. Claramente dentro de la agenda que se votó está la reforma laboral, la reforma impositiva y la reforma penal, ¿no? Sí. Esas son Sí, como eso las nombró tres. hoy el presidente que Son iba a como avanzar. los 3 ejes principales. Y estuve haciendo números de ver cómo queda representada las fuerzas. Igual todo esto es totalmente relativo porque hay que ver qué pasa el 10 de diciembre después que asuman los nuevos legisladores y los bloques cómo se conforman, ¿no? Porque Es verdad. ¿De qué lado de la brecha van a quedar? Porque a veces se después, independizan. hoy hay en la Cámara de Diputados 21 bloques y en la Cámara de Senadores 15. Un montón. Yo acá no tengo 15 bloques, tengo como unificado. Entonces uno podría decir que Fuerza Patria o justicialistas, como se llamaron en un montón de lados, va a tener alrededor de 100 diputados, un poco más, un poco menos. La Libertad Avanza va a tener 93. Son los más fáciles de contar, son los de la Libertad Avanza. Sí, total. Porque, Son pero los dentro nuevos. de la Libertad Avanza están los radicales que fueron con la Libertad Es Avanza verdad. en Chaco y en Mendoza, y los del PRO que fueron a la Libertad Claro. Avanza dentro de la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y la provincia de Buenos Claro. Aires. Entonces, ¿cómo se los contás? Esas personas, Santilli, ¿va a formar parte del bloque del PRO en un interbloque con la Libertad Avanza o va a ser parte del bloque de la Libertad Avanza? Digo Santilli por Sí, 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 nombrarlo. sí, porque sí, es el sí. que va El más Y visible. probablemente vote en No, consonancia pero una con cosa es lo que voten, otra cosa es cómo están armados los bloques. Sí. Los provinciales van a tener 10 diputados y el PRO va a tener 15 de los que le quedan, ¿no? Los que quedaron malos. Los liberales Puros, 3, digamos. Provincias Unidas 16, otro distrito o distritales 6, la Unión Cívica Radical 7, el ARI 2 y el Frente Izquierda 4.
Gran elección del Frente de Izquierda, en capital y en provincia. Impresionante. Un diputado en capital y 2 en provincia. Esto le suma con los aliados de la Libertad Avanza, sumando la Libertad Avanza, el PRO, los liberales, más los 10 de las provincias aliadas, 121 votos. 121. El quórum es 129. Oh, Está ahí. está A ahí. nada, A nada de de conseguir tener quórum y quórum mayoría propio. simple para aprobar las Apa. leyes. Está muy ahí. A nada. Es una gran conquista y es un gran problema si no se sabe gestionar adecuadamente. Exactamente. Lo que sí, no, con esto se garantiza ninguna insistencia al veto. Cualquier ley que saque el Congreso Gran contra victoria la voluntad del oficialismo. del gobierno, el gobierno va a vetar la ley y el Sí. Congreso no va a tener la capacidad ¿No? de insistir, por lo menos en la Cámara de Diputados. Tampoco en la Cámara de Senadores ahora lo vemos, pero puede ser distinto. En la Cámara de Senadores, el Partido Justicialista perdió muchas bancas, quedó con 28. La Libertad Avanza pasó a 20, Un es decir, que montón, queda como creció segunda mucho. fuerza y segundo bloque. Esto hay que tener en cuenta que esto tiene que ver con el reparto de los auditores, con el reparto de los miembros Sí. del Consejo de la Magistratura de la Nación. Impacta de lleno en otros poderes también. Totalmente. Ser segunda fuerza, Pueden nombrar jueces. primero segunda O fuerza, sea, le da esa representación en los organismos extrapoder que hoy no tenía. La Unión Cívica Radical quedó con 9, los provinciales con 6, el PRO con 5, Provincias Unidas 3 y otros con 1. El quórum en la Cámara de Senadores es 37. Quiere decir que la Libertad Avanza, sumando el PRO, 20 más 5 más 6 de los provinciales, suma 31. No le alcanza para tener quórum propio. Pero está ahí pero nomás. está ahí nomás como en la. Pero Cámara se de- garantiza el que no le puedan vetar. Que es muy Claro, importante es un para montón. todas las reformas que va a Y proponer el porque gobierno de ahora en todo adelante. Es todo lo que vino pasando en este tiempo, digamos, todo lo que de alguna manera Milei proponía, se lo vetaba el Congreso y ahora, digamos, tiene vía libre para poder hacerlo. Y es más, hoy lo escuché en la mañana, dijo que va después, el 10 de diciembre va a presentar los proyectos de reforma laboral, penal, como dijiste vos, y tributaria. El penal ya lo presentó. Que es Bases y Reformas 2, que lo dijo Sí. Tronco Sí, sí. en su programa, digo, la segunda parte de la misma edición. Pero en el Senado, algo que nos compete a nosotros directamente, que es el tema judicial, Sí. el Frente para la Victoria, o Fuerza Patria, perdón, me quedé atrasado con el nombre, y la Libertad Avanza, solitos, tienen 2/3. Quiere decir que ellos hacen un Pueden acuerdo nombrar a los político, jueces. pueden nombrar a los jueces De de la la Corte, Corte al Suprema. procurador, todo, sin el apoyo, ¿no? Sin el apoyo, es decir, los 20 de la Libertad Avanza, Sí. solo, sin el apoyo del PRO, sin el apoyo de las provincias, ni nada. Y los 28 del Frente de Fuerza Patria, Ujú. unificados, pueden nombrar todos los jueces nacionales, todos los jueces federales, todos los jueces de la Corte y del Procurador, sin necesidad de acuerdo con ninguna otra fuerza. Mirá, Lo cual interesante. se abre ahí una pequeña ventana de normalizar el sistema judicial. Porque uno de los grandes problemas Sí, que había, que han terminado diciendo, bueno, pongamos 9 jueces en la Sí, Corte ¿te Suprema acordás? para repartir, bueno, no, es una locura. Arregla entre las mayorías que tienen que acordar, uno pone uno, el otro pone el otro, digo... ¿Y vos le ves viabilidad a eso? Sí, totalmente. Ok. Porque Sí, yo puede creo ser, que no ¿no? hay forma de que el sistema funcione sin acuerdo. A ver, la Libertad Avanza podría tratar de hacer un acuerdo con todo el resto y dejar afuera a Fuerza Patria. Claro. Podría intentarlo y hacerlo y lograrlo. Pero eso es débil, porque la fortaleza está en que entre la mayoría y la minoría, es decir, las dos fuerzas mayoría acuerden, como Claro, funcionaba claro. en la época que el radicalismo y el peronismo tenían las Sí, mayorías. sí, es verdad, eso Se es sentaba- bipartidario. Se dice- sentaba sí. Zapac, no me acuerdo quién era el senador radical, que discutían y bueno, estos 2 son tuyos, estos 3 son míos. Sí, Algún sí, provincial, sí. el de Neuquén, le daban lugar a Pero no sé si es la lógica de Milei. Tal vez después de esta elección triunfalista, él cambia su lógica en términos de acuerdo y desacuerdo. Pero hasta ahora no. pero tiene que hacer un acuerdo de normalizar el sistema del funcionamiento democrático. Ahora puede nombrar los Sería lo auditores más- que él quiere, Sería lo más Totalmente. que van a razonable. auditar su gestión. Totalmente. Con lo cual, ¿por qué no los va a nombrar? ¿Sí? Sería Tiene lo que más nombrar razonable. los consejeros de la magistratura que van a influir en los juris. ¿Por qué no los va a nombrar? Lo que digo es que quedó conformado el Congreso que permitiría la regularización de todos estos Sí, órganos total. que están trabados Y que son sumamente importantes para el funcionamiento de la democracia y de las Totalmente. instituciones, ¿no? y que estaban trabados porque el No había partido acuerdo. de gobierno no tenía votos. Exacto. Entonces se iba con 5 votos a arreglar y decían, pero vos tenés 7 votos. ¿Por qué te Claro. vamos a dar a vos? Total. Por más que sea... Bueno, ahora esto puede nombrar. cambia
Y como para reflexionar y pensar, la democracia sigue siendo el sistema de elección para mí más perfecto del mundo. No es totalmente perfecto, pero es el más perfecto porque permite que la sociedad elija su rumbo Sí, todo el tiempo. todo el tiempo y Todo para el tiempo. donde vaya y elija la mayoría de la sociedad, es el rumbo correcto que quiere la mayoría de la sociedad. Claro. Los que no estamos de acuerdo o no están de acuerdo con ese rumbo mayoritario tienen que acompañar y hacer el trabajo necesario para que en la próxima elección las ideas de uno triunfen. Ni hablar. Pero podríamos cambiar correcto por el curso decidido por la sociedad, porque yo no, digo, muchas veces, y acá hablamos de temas súper sensibles que tienen que ver con temas de discapacidad, el tema de la Correcto. regulación de honorarios, el multitrabajo, discapacidad, y todo eso que afecta a la gente y que la gente es, digamos, de alguna forma la que sufre en esas decisiones de forma directa, no se ve reflejada en la votación. Eso a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué no se ve reflejada? Y porque básicamente le dieron otra vez un cheque en blanco al gobierno para que ¿Te siga... parece? Sí, claro. Sí, Pero, claro. ¿por qué le van a dar un cheque en blanco? Y sí que le dieron un cheque en blanco, como volver a apostar, decir, bueno, nosotros entendemos que este es el rumbo, y lo volvieron a ratificar en las urnas, porque si no hubiesen estado de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, hubieran podido frenarlo de otra manera en las urnas. Sí, pero pensá que también a veces las alternativas, vos cuando votás en un sistema democrático, vos elegís entre las alternativas posibles. Capaz que la otra alternativa posible, como pasó en septiembre en la provincia de Buenos Aires, que era la tercer fuerza, la gente decía, no, yo confío en mi tercer fuerza. Acá nadie confió en la tercer fuerza. La tercer fuerza perdieron. Puyaro salió tercero en Santa Fe. Schiaretti salió segundo en Córdoba. ¿Pero ellos te parece Chubut- tercer fuerza? Pues ellos son la oposición, Yo- son yo creo que- gobernadores. No, está bien, pero la tercera fuerza que fue Provincias Unidas Sí. no tuvo el suficiente No tuvo. vuelo Yo para creo que- captar el voto No, total. Total. antioficialismo Total. y anti-kirchnerismo, para decir de alguna manera, decir, no estamos nosotros. Estamos en el centro. Estamos en el creo que centro, no. queremos otra Claro. cosa. Si no le hubieran dado más poder a la tercera fuerza, y esa tercera fuerza hubiera sido capaz que un equilibrio entre ambos poderes. Exactamente. Pero nadie se lo dio. No, Todos no, dijeron, no. "Prefiero Le retiraron la darle-". apoyatura. Ni Exactamente. siquiera para mí no es un cheque en blanco, es la ratificación de las políticas de gobierno y el rumbo que está tomando el gobierno. no creo, ¿eh? Para, yo- Yo creo que hay que leer todo el año electoral, no únicamente la última elección, porque cuando acá está probado que vos le pifiás en la gestión de gobierno, en la próxima elección te la cobran. ¿Y por qué no siempre pasó eso ahora? Claro, ¿por qué sí, no pasó eso? pasó en septiembre, provincia. pasó en la provincia de Buenos Pero a Aires. nivel nacional esta vez porque... No, pero no es a nivel nacional. Vos tenés que analizar los distritos y hay una cosa en la Libertad Avanza que lograron construir, que es dar un futuro de esperanza, mientras que la oposición no lo dio. Porque ¿por qué la gente va a votar contra sí mismo? La gente votó No sé. esperanzada de que lo que vota le va a hacer bien. En cambio, otros sectores no tuvieron la capacidad de instalar ese discurso. Por ahí falta Yo creo narrativa, que falta la- discurso, Ah, bueno, falta Yo épica creo de construcción. que igual hace mucho tiempo la gente no vota esperanzada, sino que vota, es un voto siempre en contra de... Hay cierto sector que sí vota con esperanza, pero la gran mayoría, esa que pendula de un lado al otro, termina votando para que no llegue determinada Pero persona, para que no llegue Ese determinada argumento fuerza. se te cae con esto. En Salta perdió el gobernador salteño, que no es la oposición, salió segundo. En Jujuy perdió el gobernador de Jujuy, que no es la oposición, que no es el peronismo, salió segundo. Entonces, cuando vos analizás... Pero lo di- votaron en contra del gobernador, por eso pero- te digo. pero votaron en contra del gobernador Sí. a nivel nacional, no votaron en contra, a favor de, en contra del peronismo, porque en Jujuy no hay. Digo, ese argumento... no, por eso, votaron que en contra de. No votaron, yo no comparto eso. Votaron a favor de la esperanza que le generaba el gobierno diciéndole, nosotros vamos a seguir para adelante, XXX, y la gente confió en eso. Porque No sé si eso sería razonable si vos me analizás la provincia de Buenos Aires, pero cuando vos analizás otros distritos, ¿me entendés? Como Río Negro, por ejemplo, donde el gobernador salió tercero, o Chubut, donde el gobernador salió tercero, o Santa Cruz, donde salió tercero el gobernador. Sí. Digo, hay otra lectura que hacer de que la gente creyó que el camino que falta recorrer o que viene para adelante, el que mejor está en condiciones de hacerlo es el gobierno, y no otro. Entonces, Sí, sí, hay que tener una porción de autocrítica y decir, bueno, no llegamos con el discurso, no sabemos explicar nuestra propuesta, no somos lo suficientemente claros de qué es lo que se está debatiendo. Y no se saben utilizar también las herramientas de comunicación, porque otra vez, También. el gobierno maneja muy bien todo lo que son las redes sociales, los algoritmos, el llegar a la población objetivo, que es su máximo votante, ¿no? Y lo hacen bien y permean y su discurso llega.
otros sectores no lo hacen y tienen un discurso medio vetusto hacia lo que viene por delante. Igual yo creo que, digo, por la situación que ocurrió en este último tiempo, que tenía el candidato Esper con una situación de narcotráfico Total. que es realmente grave para la institucionalidad argentina. Lo corrieron. Pero eso no tocó o sea, no afectó a fuerza, Pero no fuerza, analices. digo, a la Todo, libertad avanza. pero no analices Por todo a eso partir de la provincia de Buenos Aires. No digo por eso, no lo No, discursivo, pero lo de español, lo de Andy, lo de discapacidad, evidentemente lo universidades. discursivo. Bueno, Garra, pero Ham. eso está representado en el otro 35%. Pero Sí. solo el 35% de la población le afectan todas esas No, políticas. pero no, valorizan eso. El otro 40% valoriza. Eso puede ser, pero valoriza otras cosas. Lo que digo que uno tiene que confiar. ¿Por qué? Porque si uno está conforme con los resultados electorales cuando uno gana, también hay que estar conforme cuando uno pierde. ¿En qué sentido? De que el sistema funciona bien. Porque es eso variable. sí, total. Gana uno, pierde el otro. El gobernador gana su elección local por escándalo y pierde con el gobierno. Bueno, algo le dirán al gobernador. Mire, está haciendo la cosa bien, pero no tan bien. Pero es raro igual, digo, es como para analizar, es lo que vos decís, hay que analizar un Igual- poco más profundo, porque que los gobernadores hayan perdido en sus propios territorios a nivel nacional, igual algo tiene que decir Sí, eso. claro, obviamente. Sí. Que la gente rechaza el sistema. Pero hace rato. ¿Qué sistema? Pero el sistema de este sistema partidario se agotó, viste que están en crisis los partidos, están en crisis los liderazgos políticos, eso es una realidad, eso por un lado. Pero no hay que olvidarse de que también en la campaña, de alguna manera, el que se metió de lleno fue Donald Trump. O sea, no es poca cosa lo que Bueno, sucedió ¿y qué quiere- hace pocas y qué semanas. quiere decir eso? Que la mayoría, el 40% de la Argentina está a favor que se meta Donald Trump y lo apoya. Por supuesto, Ah. obvio. Pero además esto, él con un discurso de decir, bueno, yo no te voy a dar más plata si vos perdés, y Está si bien. ganás sí te voy a dar plata. Pero De esto es lo alguna mismo manera que- fue como, Pero esto fue es lo como mismo también que, bastante cuando la influyente. gente votó a Milei hace 2 años en el balotaje, votó, si te tenés que cortar un brazo y venderlo para comer, vendelo. Y la gente lo La votó. gente lo votó. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que decir? ¿Que la gente está equivocada? No, la gente cree que No, eso es lo correcto. que eso es lo que ese es el correcto. camino. Y en este caso, habrán interpretado la gran mayoría de la Argentina que hacer un acuerdo con Estados Unidos beneficia a la correcto. mayoría del país. Sí. Bueno, veremos las consecuencias, más allá de las opiniones personales. Lo que digo es que la democracia permite este juego y Y alternancias, no, total. pero más allá de Obvio. reestructura las fuerzas políticas institucionales Sí. a partir del voto de la gente. Sí. Y eso para mí es lo más importante, porque uno tiene que aceptar cuando gana su candidato y uno Claro. tiene que aceptar cuando su candidato Por pierde supuesto. y analizar el proceso como algo más continuo. Y no, bueno, pasa mucho en los equipos de fútbol. Cuando ganas no sos el mejor del mundo ni cuando perdés sos el peor del mundo. Lo que sí, claramente, el oficialismo hizo una revalorización de su campaña desde septiembre hasta ahora y la benefició y la oposición no hizo una revalorización de su campaña y lo perjudicó. Yo creo que no ha puesto tampoco a los mejores candidatos para esta contienda. Pero yo creo que es una batalla cultural y de discurso más También, que de candidatos. también, Porque obvio, Milei no iba a obvio. ninguna boleta, ¿eh? Milei no fue ninguna No, boleta. no, Y el también, que ganó en obvio. Córdoba era mucho menos conocido que Schiaretti. Era un Porque- chico que recién está ascendiendo. en Porque la- no es una cuestión de conocimiento, es una Exacto. cuestión de la marca, de lo que representa la marca y lo que Sí, dice sí. el discurso del presidente, que es más potente que los candidatos. Y otros poniendo total. grandes candidatos sin discurso. Es una Sin discusión. discurso, porque la verdad... Pero está claro que hay que construir un discurso coherente, Nuevo, racional, novedoso también. novedoso, que deje el pasado atrás y que dé esperanza a la gente. Obvio. Me parece que esas son las condiciones que tienen que darse para... Pero vuelvo a insistir, para mí lo más importante es que la democracia autorregula Sí, las un fuerzas funcionamiento. políticas a partir de los cargos institucionales y esto es lo que permite ver un nuevo futuro. Y lo más importante es lo que dije antes, para mí, si el Frente de Fuerza Patria, más la Libertad Avanza, hacen un acuerdo político, podrían nombrar todos los jueces sin necesidad de acordar con más nadie. Y veremos qué sucede. Vamos a ver qué Y pasa. Y regularizar si la justicia argentina efectivamente... ¿Se pondrán de últimas. acuerdo? Claro, ese es un Veremos. tema. Puede ser. Veremos. Bueno, vamos al primer temita y seguimos con los entrevistados, Dale. que ya tenemos un montón de gente en la Vamos. pecera.